Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy los acompaño una vez más en su clase de historia, pero hoy vamos a ver un tema nuevo. Este tema es periodos culturales de la época indígena o lo vamos a titular la época indígena. ¿Pero en qué consiste esta época indígena? Resulta que esta fue la primera etapa de nuestra historia. Duró varios milenios, desde la entrada de los primitivos pobladores de América hace más de 40.000 años. Ahora veamos. Como dijimos anteriormente, esta época indígena duró varios milenios. Se denominó así por sus habitantes. ¿Por qué? Porque dicha época el continente estuvo habitado exclusivamente por indígenas. Sin embargo, la mayoría de los científicos prefieren llamar a esta época la época precolombina. No hay casi testimonios escritos. Quiere decir que no hay casi documentos donde se pueda verificar esta época por escrito. Entonces, como casi no hay estos escritos, algunos científicos piensan que esta época corresponde a la prehistoria de América. Entonces, ahora veremos algunos periodos culturales que correspondieron a esta época. El primero de ellos es el Paleoindio. ¿En qué consistió el Paleoindio? Este periodo consistió en culturas de cazadores y recolectores de alimentos. Vamos a ver un poco más sobre él. Se denomina así por la palabra griega palaios y abarcó miles de años desde que llegaron los primeros inmigrantes de América hasta el 7000 a.C. aproximadamente. Esta palabra griega significa antiguo. Otros autores prefieren llamarlo lítico, la palabra griega litos, que significa piedra, porque casi todos sus hallazgos culturales pertenecientes a este periodo se encontraron utensilios de piedra. También hubo muchos fríos intensos debido a los avances de los glaciares. Tuvieron etapas templadas durante las interglaciaciones o retrocesos de los hielos. Existen muy pocas evidencias culturales de la antigüedad de mayor a 30.000 años antes de Cristo. También vivieron cazadores. Ellos cazaban mastodontes, mamuts, caballos salvajes, bisontes, todo este tipo de animales que ustedes pueden ver allí. Por eso también surgieron estos instrumentos de piedra con los cuales ellos podían cazar a estos animales, despedazarlos y poder comerlos. También tenían zonas costeras. Ellos cazaban con algunas puntas de sus lanzas que parecían proyectiles. Y estos proyectiles se han encontrado en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos. Las culturas cazadoras son conocidas con el nombre del lugar donde se encontraron los restos. Cuando ellos no estaban invadidos por los hielos, en los periodos de interglaciaciones, también existían pequeños grupos indígenas de cazadores recolectores, o sea que estos cazadores se dedicaban a la caza de animales un poco más pequeños, como carneros, antílopes y patos, también los peces. Ahora seguiremos con el próximo periodo, que es, vamos a ver, el arcaico. Vamos a ver un poco más sobre este periodo. El arcaico viene de la palabra griega arcaicos, que significa antiguo, ¿sí? Este periodo, como ustedes ven allí, comenzó hace 7000 años y duró hasta 1500 a.C. Sus condiciones del medio ambiente empezaron a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas glaciaciones o todos esos montones de hielo habían empezado a terminar. El clima se volvió mucho más favorable para ellos. Eso quiere decir que apareció la flora actual. Aparecieron más plantas, más árboles, más frutos, lo cual los benefició a ellos. Y se extinguieron estos grandes mamíferos como el mamut. En consecuencia, la forma de vida humana también cambió y ellos empezaron a dedicarse a la recolección de moluscos, que son cierto tipo de especies que habitan en el mar, y también empezaron a dedicarse a la pesca. Por esto también descubrieron la agricultura, empezaron a cultivar.
Los indios de los valles y las llanuras descubrieron la agricultura, se dedicaron a la recolección de plantas silvestres y semillas, hasta que un día, probablemente por casualidad, lograron el descubrimiento. Ahora vamos a ver la siguiente etapa. La siguiente etapa es la formativa. Vamos a ver un poco en qué consiste esta etapa. La formativa comprende desde el 1500 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Se denomina así porque en él comenzó la formación de altas culturas. Por este motivo, algunos autores prefieren llamarlo periodo preclásico. Este periodo duró hasta la llegada de los conquistadores, y este se caracterizó por lo siguiente. Mediante la agricultura, la sociedad indígena dejó de ser buscadora de alimentos para convertirse en productora de lo mismo. Ellos ya no dedicaban a ver qué podían encontrar, ahora utilizaban sus tierras para poder cultivar su propio alimento. También vemos que el maíz era su cultivo principal y empezaron a dedicarse a otras actividades como la cerámica, el tejido, a empezar a hacer piezas de oro y de cobre. Los grupos humanos se hicieron ya definitivamente sedentarios, ¿qué quiere decir? Que ya no viajaban tanto, y se empezaban a organizar por grupos sociales. En aquellos grupos se escogían jefes, sacerdotes. De acuerdo con sus funciones, ellos se limitaban a lo que tenían que hacer. Se empezaron a desarrollar creencias religiosas y cultos elaborados que dieron origen a la construcción de centros ceremoniales. No eran como las iglesias de ahora, sino que eran centros ceremoniales donde ellos cumplían ciertas cosas en las cuales ellos creían, ¿sí? En sus dioses. Estas culturas las podemos encontrar en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Las más representativas se encuentran en el Perú. Ahora vamos a ver el siguiente periodo, que es el clásico. Vamos a ver un poco más sobre el clásico. El clásico se desarrolló entre el 300 y el 1000. Solamente unos pocos pueblos de Mesoamérica, Perú y Bolivia alcanzaron este nivel superior de vida. No todos lo pudieron alcanzar. Se caracterizó porque empezaron a edificar ciudades con calles, ¿sí? Con plazas, con templos, con palacios, y allí se concentraba la población, que era muy numerosa. La agricultura se volvió más intensiva, o sea que empezaron a hacer sistemas de regadío. ¿Qué quiere decir? Hacían sistemas de riego para que el agua que estaba lejos llegara a sus cultivos. Y su producto básico seguía siendo el maíz. También se empezó a desarrollar la industria textil, donde había muchas variedades de colores, al igual que la cerámica, el trabajo con los metales, como el cobre y el estaño. En su tiempo libre se dedicaban a muchas otras actividades, donde facilitaron las edificaciones de centros ceremoniales con caracteres de ciudades por sus templos, palacios y plazas y calles. Predominaron muchísimo los sacerdotes y frecuentemente los jefes religiosos eran también los jefes políticos de sus ciudades. Ellos empezaron a inventar los sistemas de escritura, los cuales han sido muy importantes para nosotros. Ahora vamos a ver la siguiente, que es el posclásico. ¿En qué consiste el posclásico? Veamos un poco más. Solo 3 pueblos alcanzaron esta avanzada. Estos fueron los mayas, los aztecas y los incas. Ellos se lanzaron a la conquista y sus gobiernos fueron formados por poderosas naciones, con gobiernos muy fuertes. Se lanzaron a la conquista de territorios vecinos. Por eso se les llama también las culturas expansionistas, porque buscaron expandir sus territorios. Entonces, como podemos apreciar, todas estas etapas de nuestra época indígena prehispánica no son iguales a las de la prehistoria de Asia, África o Europa. Las clasificaciones del Paleolítico, Neolítico y la Edad de Bronce y la Edad de Hierro no son aplicadas a este estudio. Los indios primitivos, excepto algunas tribus de los llanos de Sudamérica, no pueden ser considerados como salvajes, ya que al faltarles las influencias externas supieron desarrollar su propia creatividad e ingenio. Así lo demuestra el hecho de que la agricultura fuera descubierta aquí
también la escritura, los inicios y todo este tipo de artes que ellos aprendieron. Todo esto sin incluir la técnica de las monumentales construcciones, ya que como vimos anteriormente construían grandes edificaciones, todo hecho de piedra. Además empezaron a medir el tiempo y a crear sistemas de escritura como dijimos anteriormente. Esta cultura y todos estos periodos aportaron mucho. Vamos entonces a dejar algo muy importante para ustedes. Cada uno de ellos, como dije anteriormente, aportó algo a nuestra cultura, pero lo más importante es poder ver cómo siempre la providencia de Dios opera en todo y para todo. ¿Listo? Y espero que nos podamos ver en nuestra próxima clase de historia. Les mando un abrazo y nos vemos después.